Dios sobre ti. Yo declaro que terminó. Bueno, le damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020, transmitiendo aquí desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, continuando con nuestro segmento, pues vamos con las 7 esferas, gobierno civil bíblico. Así es que, bueno, vamos a presentar al director de este programa, el doctor Ricardo Molina. ¿Cómo está? Muy bien, Jorgito, gracias por el espacio. Bienvenidos a este programa acerca de gobierno civil bíblico, un programa que realizamos todos los martes y todos los jueves aquí en su emisora Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Hoy tendremos un tema muy importante, siempre tratando de mostrar que hay una forma de gobierno que influye en una sociedad, y esa forma de gobierno es la forma de gobierno bíblica, gobierno de civil bíblico, propuesta por Dios en el sistema de gobierno de república, que la república trae prosperidad y libertad para todos. Hoy, como siempre, nos acompaña el pastor Misael Rosso, desde la ciudad de Girón, Santander. Bienvenido, pastor Misael. Muy buenas tardes para ti, estimado pastor Ricardo Molina, igualmente para Jorgito, un fuerte abrazo, y para toda nuestra audiencia una cordial bienvenida a su programa de gobierno, donde estamos dando pautas importantes acerca de gobierno civil bíblico en esta importante emisora radial online. Busco en ti, porque donde estás no es el final. Así es, y en ese orden de ideas, pastor, pues estamos recibiendo también al pastor Eliobet Bonet de la ciudad de Vélez, Santander, quien también nos estará acompañando en esta tarde. Bienvenido, pastor Eliobet. Mientras se ubica, pues queremos recordarles, ya ahí lo veo con un fondo muy bonito. El fondo de la bandera de Israel. Bienvenido, pastor Eliobet. Pastor Ricardo, un abrazo, páseme a saludarle. Pastor Misael, mi cariño les saluda en esta tarde a cada uno de ustedes y a toda esa amable audiencia que están allí conectados. Un honor compartir contigo, estimado pastor Eliobet. Bienvenido. Gracias, pastor Misael, muy amable. Muy bien, entonces, pues entremos en materia, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de la familia y cómo a través de la familia se influencia y se enseña una forma de gobierno. Eso quedó muy claro la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, y aquí todos los que estamos aquí, los tres, somos pastores de muchos años, desde muy jóvenes sirviendo a Dios, y tenemos experiencia acerca del trabajo de la iglesia. Pero, sí. Antes que demos inicio, ¿me puedes compartir el link? Hay algunos amigos esperando a que les comparte el link. Ellos quieren participar también. Así que, qué pena interrumpir. Claro. Pero bien. No, digámosle a Jorrito que nos mande el link. Jorrito, mándame el link para mandárselo ahí al pastor Eliobet, por favor. Te lo agradezco, Jorrito. Muy bien, mientras Jorge hace eso, Jorrito manda el link para enviarlo a las personas que están interesadas. Pues vamos entrando en materia. Y déjenme les comparto entonces. Muy bien, mientras Jorge hace eso, Jorrito manda el link para enviarlo a las personas que están interesadas. Pues vamos entrando en materia. Y déjenme les comparto entonces. Muy bien, mientras Jorge hace eso, Jorge manda el link para enviarlo a las personas. Bueno, entonces ya tiene el estaremos link. hablando de la. Ya, ok, gracias. Estaremos hablando aquí de la iglesia del Nuevo Testamento fue ordenada
por el Señor Jesucristo y mandada por Él para evangelizar y discipular las naciones, según Mateo 28. Y dice, si aún un cristiano nacido de nuevo ocupa el púlpito o la banca de la iglesia, esa iglesia local es cristiana y bíblica solo si es gobernada a sí mismo de acuerdo a la perfecta ley de la libertad de Dios, su palabra y su palabra. Entonces, tomando esta diapositiva como base, vamos a hablar acerca de la iglesia y cómo la iglesia refleja una forma de gobierno. Entonces van pensando en eso, ministros. La iglesia y por qué la iglesia se convierte en una agencia, se convierte en una modeladora de gobierno. Entonces, a ver, Pastor Misael, si quiere, mientras yo le envío el link, ¿dónde está el link? ¿No le? ¿Ya lo copiaron el link ustedes de la... Ahorita si me mandas el link al WhatsApp a mí, por favor. Muy bien. Porque el link está aquí, pero no sé qué hacer. Aquí está. Pero si ahorita me lo manda al WhatsApp mío, me parece mejor para mandarlo a otras personas. Muy bien, entonces la iglesia refleja una forma de gobierno. Eso es muy importante, muy importante. Y la idea es que la iglesia, pues, refleje la forma de gobierno bíblica. Escuchen bien, pastores. La idea es que la iglesia refleje la forma de gobierno bíblica. Pero para hablar de la iglesia, tenemos que hablar también de la iglesia universal, de la iglesia que es la que más conocemos en Latinoamérica y casi en la mitad del mundo, la iglesia católica. Porque todos venimos de ese trasfondo de la iglesia católica, de una forma de gobierno. Y en esa forma de gobierno, en la iglesia de donde venimos, la iglesia católica, tiene una forma de gobierno jerárquica, en donde el Papa Francisco, o quien esté de Papa, es el que manda, es el que gobierna, es el que dirige, y todas las iglesias del mundo tienen que obedecer lo que dice el Papa. Esa es una forma de gobierno, se llama forma de gobierno jerárquica, jerarquías. El Papa, yo sé cuál es el orden en ese orden de la Iglesia Católica, pero supongamos el Papa, el arzobispo, el obispo, el cura, son niveles de gobierno. Y personalmente, pues yo vengo, porque yo me hago cristiano a los 17 años, yo vengo con ese trasfondo de gobierno, de la Iglesia Católica, en donde yo considero que pues la Iglesia se gobierna de una forma jerárquica. Y esa forma jerárquica delinea un perfil de un sistema de gobierno. Y ese perfil que delinea esta forma jerárquica se llama tiranía. Tiranía. ¿Ustedes saben qué es tiranía? ¿Quién de ustedes, pastores, sabe y define qué es tiranía? Cualquiera de los dos. ¿Qué es tiranía? Le doy la oportunidad al pastor Misael para que lo defina. Eso tiene que ver como con un asunto de régimen, como dictatorial, como donde el poder se concentra, ¿no? Absolutamente en una persona o en un círculo muy reducido. Sí, señor. Tiranía es donde el poder se concentra en una persona o en un grupo de personas. Y en este caso, pues, la Iglesia Católica delinea una forma de gobierno tiránica, porque toda la Iglesia tiene que hacer lo que el Papa diga o lo que el cura diga. Bueno, yo vengo de allá, yo no sé ustedes, porque no conozco su historia, pero yo a los 17 años me hice cristiano y de allá vengo. Y esa es la forma de gobierno que yo conozco. Entonces yo me vuelvo cristiano y en la iglesia evangélica yo comienzo a aplicar una forma de gobierno también jerárquica, en donde yo me convierto casi como en el papa de la iglesia.
y entonces la gente tiene que hacer lo que yo, Ricardo Molina, diga. Y entonces, sin querer, yo comienzo a delinear también una forma de gobierno en la iglesia jerárquica, de tiranía. Y estamos estudiando que esa forma de gobierno jerárquico o tiránico no es de Dios. Es un extremo. Cuando uno se aparta del gobierno correcto, entonces uno o bien se va a la anarquía o se va a la tiranía. Yo no sé ustedes, a ver, les abro el espacio para que comenten lo que ustedes conocen de las iglesias y su forma de gobierno. ¿Qué La tipo de única, gobierno de... la única manera de no ir de trasfondos sería que tuviéramos los ojos azules, solo por los ojos azules y nuestro pelo así todo amarillo y que habláramos judíos, que fuéramos o judíos o norteamericanos, pero todo lo que es esta parte, creo, Europa y Centroamérica, Latinoamérica, ese ha sido, digamos, una de las cosas que venía de la mano, ¿no? Con el gobierno, con los gobiernos, la religión, una religión bastante influyente y aprovechando esos espacios o aprovechamos bien esos espacios para que ese es un error también grandísimo, ¿no? Unir la parte de la iglesia con el gobierno y fue lo que pasó por muchos años, específicamente con la religión o iglesia católica. Bueno, la iglesia es una institución de gobierno. Eso tiene que quedar claro. La iglesia es una institución de gobierno y Me debe refería, delinear una forma de gobierno. me refería en que por muchos años la iglesia estuvo unida, como que funcionaba con el gobierno. Entonces, unían los dos poderes, hablando de la iglesia católica, y eso generaba un régimen muy fuerte. Y, y no es, lógicamente no es la forma de gobierno. Y lo que tú decías, Pastor Ricardo, es como lo que hoy debemos de superar como hijos de Dios, como iglesia, como ministros, como pastores, es corregir esa forma equivocada de gobierno que se ha tal vez aplicado durante muchos siglos y décadas en la iglesia cristiana también. Claro, le tengo el dato para que, a ver si el pastor Elioveno lo lee aquí, lo tengo. ¿Dónde comenzó el deterioro de la iglesia? Porque la iglesia estuvo 300 años, escuchen bien, 300 años pura. No tenía ningún perfil institucional, como no tiene un nombre específico, iglesia bautista, asamblea, Bethesda, lo que sea, no tenía nombres de eso, era una iglesia sola, una iglesia en que la gente se reunía a adorar a Dios y aplicar los principios. Pero hubo un tiempo en donde la iglesia se inició un proceso, porque también en los primeros 300 años después de Jesucristo, la iglesia era muy perseguida. La iglesia real era muy perseguida por el imperio Pero romano. por, perseguida en todos los aspectos, y ahí sí quiero como hacer un paréntesis, ¿por qué sería que la iglesia en ese momento era tan perseguida? Claro, yo tengo la respuesta, ¿no? Yo tengo la respuesta porque cuando la iglesia obra, la iglesia es la que delinea un perfil de gobierno correcto en donde Dios es el rey. Entonces, en el imperio romano, para los romanos, Dios no puede ser el rey. Ellos tenían sus reyes, sus gobernadores. O sea que Y la razón entonces con era el porque cristianismo, la iglesia predicaba el mensaje que necesitaba la gente escuchar. claro, era el mensaje de libertad. El que viene y se somete al reinado de Cristo era libre. El que está bajo el gobierno romano es esclavo. Entonces, ese mensaje
no le convenía a Roma y por eso perseguían a los cristianos. Además de eso, los cristianos eran gente muy bondadosa, muy generosa y los persiguieron, pero eso fue en los primeros 300 años en que la iglesia cristiana está haciendo su trabajo bien. Pero vino un hombre, voy a ponerlo aquí, Pastor Elobe, que está atento. Voy a ponerle aquí para que lo lea Pastor Elobe. Entonces aquí, mire, aquí está, Pastor Elobe, puede leer ahí donde dice, iniciaremos en los primeros 300 años. Iniciaremos en los primeros 300 años del cristianismo después de Jesucristo, tiempos muy difíciles para la iglesia, siempre perseguida por los gobiernos y atacada por las filosofías paganas de esos tiempos, pero como nunca una iglesia pura, 100% bíblica, hasta el punto que voltearon patas arriba, como lo dice el refrán popular, la sociedad de entonces, y casi más de la mitad del Imperio Romano se hizo cristiano. Pero como toda lucha tiene sus golpes bajos, Flavio Valerio Aurelio Constantino, emperador romano en el 313 con el Edicto de Milán, detuvo la persecución a los cristianos y dio libertad de culto, oficializando el cristianismo como la religión del Estado. Ahí, esperemos hasta ahí por ahorita. Esa parte es muy importante, Pastor Elobe, porque en los primeros 300 años el cristianismo puso patas arriba el Imperio Romano y más de la mitad del Imperio Romano se hizo cristiano. Gracias a lo que a la fidelidad, pero como también la iglesia era perseguida por lo que hacía por el Imperio Romano, entonces viene Constantino y Constantino pues vio que el cristianismo era bueno, que tenía poder, además parece que tuvo una revelación de parte de Dios y entonces él oficializó el cristianismo y dijo, ahora el Imperio Romano de aquí en adelante es cristiano y todo el mundo tiene que obedecer a Dios. Parece algo bueno, ¿no? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le suena eso a usted, Pastor Elobe? Esa expresión de Constantino. Es increíble que en medio de una persecución la iglesia crezca y avance tanto, ¿no? O sea, cómo la opresión lleva a un crecimiento, a una expansión del mensaje de libertad, como dice el pastor Ricardo. Cómo el mensaje de libertad llega a los corazones, llega a los soldados romanos, llega a las esposas de los soldados romanos, llega a los hijos, llega al mismo emperador romano, a todos los oficiales romanos, llega el mensaje en medio de una opresión. Pero mire qué increíble que cuando hay libertad, cuando Constantino entonces, bueno, como lo mencionaba el pastor, dice que tiene esa visión, ¿no? De esa cruz de libertad y cómo llega entonces ahí, estaba reflexionando un poco mientras usted hablaba, pastor, o sea, cómo, no sé cómo decirlo, si fue una mala interpretación o no creo mala interpretación, sino como el proceso, como la forma con que ellos planearon que, pensaría yo aquí, que fue de Dios, ¿no? Que llegara esa libertad para que el evangelio siguiese creciendo, no para que hubiese un estancamiento, no para que hubiese una desviación como comienza de ahí en adelante a desviarse la fe, ¿sí? Ya la fe no se centra en Cristo el Señor, sino que, bueno, ya la fe comienza a desviarse hacia otras personalidades, hacia el Estado mismo. Entonces, pastor, es increíble que en vez de que haya mayor crecimiento y mayor expansión, viene entonces una confusión, viene un estancamiento, viene un enfriamiento espiritual, viene un conformismo espiritual, ¿cierto? Y bueno, que hasta el día de hoy creo que nosotros estamos sufriendo ese estancamiento, estamos sufriendo ese enfriamiento y creo que de una u otra forma aún la iglesia, hablando de nosotros como iglesia cristiana, tenemos ciertas confusiones también en el tema de la fe, ¿cierto? Como la fe hoy también sigue desviada
centrada muchas veces en personas, en instituciones, ¿cierto? En grupos, y que nos ha desviado, y eso nos ha estancado, Pastor Ricardo y Pastor Misael, nos ha estancado en la predicación fiel de ese mensaje de libertad que debemos seguir transmitiendo como lo hizo la iglesia en los primeros 300 años. Sí, lo que pasa es que el error grave, aunque lo que pasó con Constantino favoreció en un sentido a la iglesia, porque eso ayudó a que se acabara la persecución a la iglesia, se acabara que asesinaran a los cristianos. Pero el problema fue que Constantino oficializó el cristianismo como la iglesia del Estado. Iglesia del Estado. Piensa en eso, Pastor Misael. Iglesia del Estado. Cuando la iglesia se convierte del Estado es donde se prostituye. Cuando la iglesia se mezcla con el gobierno civil. Escuche bien, la iglesia delinea un sistema de gobierno. Así es verdad. Pero la iglesia tiene una forma de gobierno que no tiene que ver con la parte civil. La parte civil le corresponde, pues, al gobierno que dirige la nación. Pero de ahí en adelante comenzó la iglesia a tomar decisiones civiles. Y ahí es donde nace lo que conocemos nosotros como la iglesia católica, porque ya comienzan a meterse a la iglesia ideas incorrectas como de la forma de gobierno de una persona, que es la que dirige la iglesia, y que todo el mundo tiene que obedecerla a ella, y entonces ya ellos nombran un papa y comienza la lucha, un papa para que gobierne la iglesia del Estado. Y de ahí en adelante, hasta hoy en día, como dice Pastor Eliobed, viene la lucha de poderes. Y por muchos años, siglos, la iglesia era que elegía quién eran los reyes. Y estaba así mezclada con el gobierno civil. Y por esa razón casi se prostituye y se comete una cantidad de delitos. La iglesia comienza a cometer delitos porque pierde su foco. El foco de la iglesia es el evangelismo, es el discipular. Pero cuando la iglesia se mezcla con el Estado, pierde su función. Pastor Misael, tu pensamiento al respecto. Es precisamente como lo que anteriormente te estaba compartiendo, te estaba diciendo, estimado Pastor Ricardo, acerca de ese momento cuando ocurre esto. La iglesia comienza a mezclarse con el Estado y creo que allí hubieron más pérdidas que ganancias. No sé si pueda... hubieron más pérdidas que ganancias, ¿no? Porque claro, la iglesia venía muy bien. La iglesia venía ejerciendo, venía desarrollando sus funciones como Jesús lo había dicho, y la persecución era o es parte de la predicación del evangelio. Cuando el evangelio se predica ocurren dos cosas: o las personas se convierten y siguen al Señor, toman el mensaje, o se oponen. Eso lo podemos mirar hasta el día de hoy. Entonces hubieron muchas cosas que allí de ese momento se pierden muchos rumbos, porque si bien es cierto, como tú dices, estimado Pastor Ricardo, la iglesia delinea un sistema de gobierno, una forma de gobierno. Esa misma forma de gobierno está en la palabra de Dios desde el comienzo. O sea, Dios la ha establecido, no está oculta, no está escondida, no es que alguien tenga que ir y averiguarla o subirse a un monte para que yo le dé esa revelación nueva, no, porque ya está en la palabra. Y en 1 Timoteo capítulo número 3 dice, por ejemplo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero aquí va delineando la forma o la manera, el sistema de gobierno, empezando desde el gobierno que Dios le da
o las directrices que Dios le da a un hombre que sirve a Dios de tiempo completo, como un pastor, un ministro, que no es necesariamente una vocación o una profesión, sino que es un llamado de Dios, que es algo importante de entender. Entonces, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dije ebrio, no, lo contrario, sobrio. Marido de una sola mujer. Y entonces desde donde apareció todo lo que fue la parte del celibato de la iglesia, comenzar a sacar doctrinas de hombres, o una iglesia al servicio del Estado y así y viceversa. Entonces pienso que hubieron más pérdidas que ganancia en ese momento de la historia, tristemente, y hoy es donde programas como este o momentos como este estamos retomando ese hilo, estamos diciendo, bueno, esto debe continuar conforme Dios lo estableció y conforme dice la palabra de Dios. Creo que O sea, me llama mucho la atención lo que... Ajá. Apuntándole un poco allí, o aportando, perdón, en cuanto a esa unión en la iglesia y el Estado, creo que comienza a surgir lo personal. Creo que es ahí donde hay una línea muy delgada, ¿no? En cuanto a cómo esos hombres que le llamaron los primeros padres, ¿no?, de la iglesia primitiva, los pastores, los que estaban a cargo de zonas, de extensiones, de naciones, y de ahí sale esa figura de papa. Y creo que en esa unión con el Estado comienza a haber unas prebendas, comienza a haber unos beneficios y ya se convierte algo a título personal, ¿sí? Y ahí ya no solamente gobernaba un rey, sino que ahora está el papa al lado del rey, que también hace parte del gobierno civil, ¿sí? Y comienza a tener unos beneficios, comienzan a tener unas prebendas por todo lo que ellos planeaban o organizaban, ¿sí? El papa y su familia, pues se puede ver en la historia de la iglesia, cómo ellos iban adquiriendo también tierras, cómo iban adquiriendo también propiedades, a punto que el papa también se iba convirtiendo en un terrateniente igual que el rey, ¿sí? Entonces creo que todo esto es lo que va llevando a una desviación muy grande, una separación muy grande en cuanto a la enseñanza apostólica, a lo que los apóstoles habían enseñado, al mensaje de Jesús. Y creo, pastor, que allí, en ese tema de la iglesia y el Estado o el gobierno civil, es muy delicado. Hay que tener un corazón sano, ¿cierto?, para poder hacer parte, porque sí somos llamados como iglesia a ser parte del gobierno, somos llamados a hacer luz, somos llamados a tener el equilibrio, la balanza. Yo creo que la iglesia es llamada a tener la balanza del equilibrio moral de la sociedad, ¿cierto? Uno puede verlo en la antigüedad o en el Antiguo Testamento como una tribu llamada Leví. De las 12 tribus hay una tribu llamada Leví que Dios la escogió específicamente para el servicio completo dentro del templo y todo lo que era referente al sacerdocio, ¿sí? ¿Y qué era lo que Dios quería hacer con esta tribu? Eran los que iban a tener el equilibrio moral de la sociedad israelita, ¿sí? Y creo que ese es el llamado de la iglesia. Pero cuando no conservamos principios o cuando no se sostiene en el principio bíblico, que es lo que le pasa a la iglesia después de los 300 años, es donde comienzan a haber todas estas confusiones y todas estas desviaciones que vienen a terminar en terribles catástrofes espirituales en la sociedad, como lo estamos viendo hasta el día de hoy. Déjeme hacer un énfasis aquí, y es que hay un concepto moderno hoy en día que dicen que la iglesia ha sido llamada a gobernar. Error. La iglesia no ha sido llamada a gobernar. Voy a aclarar eso, voy a explicarlo un poquito rápido, porque la familia tiene un rol. El rol de la familia es construir el carácter de los niños, de la familia, carácter cristiano.
la iglesia tiene un rol y no es gobernar. El rol de la iglesia, de nosotros como pastores, es preparar la conciencia de los cristianos, prepararlos para que ellos salgan de la iglesia a gobernar. Ya ellos pueden ser presidentes, alcaldes, gobernadores, ellos individualmente, no como iglesia, son parte de una iglesia que los entrena, que les dice lo que es bueno, lo que es malo y que ha modelado una forma de gobierno correcta. Escuchen bien, una iglesia que ha enseñado y ha modelado una forma de gobierno correcta de tal manera que los cristianos que hacen parte de esa iglesia salen a la sociedad a mostrar la forma de gobierno correcta que aprenden de la Biblia. El número uno, la iglesia no ha sido llamada a gobernar. Cuando uno piensa que la iglesia ha sido llamada a gobernar, ese es un concepto católico, un concepto errado y pagano de la iglesia antigua o de la iglesia universal. Por otro lado, entonces, la iglesia no es llamada a gobernar, es llamada a preparar a los gobernantes, ¿no? Y cumplir su rol y dejar que ellos pues obren el gobierno civil. Entonces la pregunta para ustedes de muchos años es la siguiente: si la iglesia tiene que modelar una forma de gobierno correcta, o sea la república en este caso, y los cristianos salen a reflejar lo que aprenden en la iglesia, ¿por qué razón la sociedad no refleja la forma de gobierno de Dios? La familia no refleja la forma de gobierno de Dios. Las demás agencias no gobiernan, no reflejan el gobierno de Dios. Y el gobierno civil que tenemos no refleja el gobierno civil. Explíquenme en eso ustedes. Si es que la iglesia tiene el modelo correcto, ¿por qué no se refleja en la sociedad? Pastor, en mi opinión, creo que nosotros la iglesia, voy a hablar de la iglesia del siglo XXI, que es en la que hacemos parte. Creo que no hemos conocido el modelo de gobierno correcto. Mire, mire los modelos de gobierno de la iglesia. Y está el modelo el modelo de gobierno de la iglesia, está el modelo episcopal, y aún la iglesia cristiana evangélica también tiene ese tipo de gobierno, el episcopal. Tiene el modelo de gobierno democrático. Yo hice parte, pastor, porque bueno, yo nazco en un hogar cristiano, yo hice parte de ese modelo de gobierno democrático, donde nos sentábamos a las 8 de la mañana a la reunión o a la asamblea de iglesia a pelear, hermano. Eso era una cosa terrible. Eso, pastor, eso se llama gobierno congregacional, bueno, democrático. Pero el otro modelo de gobierno es el congregacional, y ese otro modelo de gobierno congregacional en algún momento se aplicó, ya se manejaba era a través de una junta administrativa, ya se redujo un poco más, que ya no era toda una congregación, sino la congregación nombraba como unos representantes, en fin. Entonces, mire que sí hay uno, creo que hemos errado. Creo que lo que no se está viendo hoy es por la deficiencia o falencia que ha tenido la iglesia en la formación, ¿sí? Como lo hemos aprendido, la educación es importantísima, y creo que nosotros como iglesia estamos llamados a eso, a educar, a formar, pero creo que el no tener los modelos correctos, no se han enseñado los modelos correctos. Es más, pastor, lo hemos repetido, ¿cuántas veces no se enseñó que la política no era para los cristianos, ¿cierto? Que la política era, en fin, del diablo. Del diablo, ¿sí? Que la política, en fin, que la política es para los corruptos, ¿sí? Y aún todavía yo encuentro personas con ese pensamiento, ¿cierto? Que nosotros no debemos estar allí porque eso de los corruptos, eso el que se mete, eso termina corrupto, en fin, tantas cosas. Entonces creo, pastor, redundando un poco y dando respuestas, creo que hemos fallado en la formación porque no hemos tenido la correcta formación tampoco como iglesia. Los pastores, los ministros, no hemos tenido la correcta formación, pastor, el modelo correcto de gobierno bíblico. No lo hemos tenido, como no lo hemos tenido, no lo hemos enseñado, y es lo que estamos viendo en esta sociedad. Hoy la iglesia no tiene modelos correctos de familia, la sociedad no tiene, porque hemos fallado como iglesia en la formación, en la educación bíblica.
Muy bien. Me parece muy interesante eso, porque, o sea, la iglesia es demasiado importante y la iglesia debe reflejar el gobierno correcto de Dios. Entonces eso muestra que la iglesia no tiene el gobierno correcto de Dios. Escuche bien, porque lo que estamos diciendo es muy serio. Estamos diciendo públicamente aquí, diciéndolo al mundo latinoamericano, al mundo colombiano, porque de pronto nos van a demandar, ahora nos van a demandar a Busco en Ti, los pastores, porque ¿cómo así que están diciendo que la iglesia no tiene el gobierno correcto? Pues estamos diciéndolo porque es verdad. Porque si la iglesia tuviera el gobierno correcto, la sociedad sería diferente. El gobierno civil sería diferente, porque ¿quién conforma el gobierno civil? Pues las personas, los cristianos, los que asistan a iglesias y van allá a dirigir sus pueblos y sus sociedades. Pero si ellos no saben, yo les digo, mire, me confieso aquí, Pastor Misael, me confieso, aquí delante de todos ustedes. Yo comencé a servir a Dios muy joven, desde los 17 años. Y yo les digo a ustedes que yo era un pastor pagano. Yo me creía que yo era Dios. Yo usaba muchos anillos en mis manos, joven, y casi que le ponía la mano a la gente allí para que la gente me besara el anillo. Porque ese era el modelo que yo tenía de que venía y no conocía. Para mí, en la Biblia, gobierno no existía. Y esa era la forma como se hacían las cosas. Y la gente tenía que hacer lo que yo les dijera. Y si no hacían lo que yo les decía como pastor, los ponía en disciplina. Cosa seria. Yo tuve que arrepentirme. Me arrepentí y me ha costado cambiar. Porque he aprendido que la forma de Dios es una república. Y la iglesia tiene que convertirse en una república, Pastor Misael. La iglesia debe convertirse en una república en donde ¿quién manda en la república? ¿Quién manda? La ley. La palabra. La ley. Mira, La estimado. ley, la palabra, la ley justa. No manda el pastor, no Estimado mandan los pastor, diáconos, no mandan los ancianos, no manda el más viejito de la iglesia, no mandan los niños, no mandan las mujeres. No, aquí no manda nadie. Aquí manda la ley. Todos estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, lo que dice la palabra. Pastor Misael, suéltela. es que lo que tú dices, estimado pastor Ricardo y pastor Elioet, mira cómo pasa el tiempo de rápido. Ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Pero yo quiero puntualizar por lo menos 3 cositas. Número 1, en ese momento de la historia, que es algo que nosotros no debemos dejar que desaparezca o que se cambie, porque eso es como lo que está pasando en este tiempo con todas esas ideologías y filosofías satánicas y perversas, como destruir la historia. Es una cosa diabólica ver cómo la gente tumba los, digamos, monumentos que son como insignia de una nación, de una historia. Aún pasa en Estados Unidos, los tumban, quieren acabar la historia, quieren como que hacer todo nuevo según sus propias filosofías, ideologías y razonamientos vanos. Y aquí es donde está digamos, la suma de más pérdidas que ganancias en ese momento de la historia, porque la iglesia se mezcló de alguna manera. Y la misma iglesia cristiana, tomó muchas cosas de ese sistema de gobierno y se le volvió vacas sagradas. O sea, de verdad se le volvió vacas sagradas. Que uno dice algo hoy y de una vez, en serio, alguien puede pegar el grito bien alto, porque puede sentirse aludido y decir, no, pero es que esto es la santa revelación. Pero no, ahí hay mucha mezcla, digamos, de alguna manera en ese sistema de gobierno. Y lo que dice el pastor Ricardo, eso origina una carencia de sanas enseñanzas. Y entonces vemos que se dice, por ejemplo, una iglesia que va evolucionando obligada, va haciendo algunos cambios obligados, porque anteriormente yo recuerdo
bueno, me cuentan, yo no soy tan antiguo de ser cristiano hace 22 años, ininterrumpidos por la gracia de Dios, O sea, ¿va a decir que está muy joven o qué? pero el mensaje que se predicaba años atrás era el televisor, el cajón del diablo. Imagínate que el televisor era lo más malo, que eso, mejor dicho, el cristiano que veía televisión, según en algún momento de la historia, los ministros, no sé si el pastor Ricardo puso en disciplina más de uno por eso, porque veía televisión, pero el asunto consiste en que después esos mismos ministros que dijeron eso, se encontraban en congresos ahora recientemente levantando una ofrenda y orando para comprar un satélite para proyectar canales de televisión. Entonces, lo que en ese tiempo se creía que ver televisión era malo, ahora estamos comprando un satélite para establecer una señal y llevar un mensaje, cosa como lo que estamos haciendo ahora, y cambió esa mentalidad la iglesia obligadamente. Entonces, aquí hay muchos puntos que a mí me fascina esto porque es la historia y de momento pues uno se complementa. Aquí aprendo mucho cuando estoy, la verdad, con ustedes y me apasiona esto porque, hombre, o sea, qué bueno cuando uno dice, mira, si queremos transformar un municipio, hablemos de un municipio, de una parte local o de una localidad, de un barrio, si queremos transformar esa localidad, queremos de verdad donde que la enseñanza del evangelio que nosotros estamos llevando sea transformadora de vidas en esa localidad. Hay gente que tiene dones, que tiene talentos, que tiene destrezas para el deporte, que tiene destrezas para el arte, que tiene destrezas para la parte de gobierno. Ahí está el que dirige la Junta de Acción Comunal, el que ha sido concejal. Entonces, esa gente que tiene esas habilidades, entonces debemos de decirle, no, olvídate de ella, ya no puede volver a soñar en eso, a pensar en eso, de ninguna manera. La gente va a seguir. Ninguna manera. La gente va a seguir, lo que tienes que dársele la idea correcta, la enseñanza de la palabra. Entonces, lo que tú decías, mi estimado pastor Eliobel, sí nos hemos cambiado en algunos aspectos, pero a la fuerza. Y ha llegado el momento donde todo nos desafía a tener una profunda reflexión y volver los ojos a la palabra de Dios y volver los ojos a las escrituras y verá que allí está todo lo que tiene que ver con la historia, todo lo que tiene que ver, y Dios cuenta una historia transparente, limpiecita, real, coherente desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, Dios no esconde nada, Dios no saca solamente las virtudes de David, también en la Biblia. Eso confunde a muchas personas porque Dios le bota así claramente el mensaje también de los errores de David, y etcétera, etcétera, etcétera. Así de todo. Entonces nosotros hoy queremos tener una iglesia como muy de apariencia, muy así como que de aureola. Y no, nosotros somos gente real, con un mensaje de Dios transformador, auténtico, en donde si ha habido algo que se debe corregir, digamos que haya pasado. Hablamos específicamente de la forma de gobierno, estamos hablando, tocando un tema que cualquiera puede sentirse aludido, o sea, la verdad, y con todo respeto, pero este tema tiene que predicarse al mundo, a las naciones de la tierra, porque la iglesia del Señor debe cumplir su asignación y su tarea conforme Jesús, conforme el mismo fundador de la iglesia, el Señor Jesucristo, dio sus enseñanzas y las continuaron los apóstoles hasta los 300 años, que, permítame termino. Yo me he preguntado por qué la iglesia hoy no es tan perseguida como antes, porque hoy sí se habla de cosas, pero todo el mundo andamos como queriendo echarnos, complacernos con el gobernante, así diga que es, así se casen con otra, siendo una mujer, se case con otra mujer, pero no, chévere, o sea, no hay que decir nada porque es la señora alcaldesa o no sé qué, no señor, eso está mal. La iglesia tiene que predicar el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de vida, el mensaje que está en la palabra de Dios, no que siente o que se inventa, el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra. Bueno, Pastor Misael, se aprendió usted, ¿no? Muy bien. Yo termino diciendo que la iglesia es responsable del problema de gobierno civil que tenemos y que tenemos que cambiar, y la iglesia debe modelar el gobierno correcto
para que eso se refleje en la parte civil. Yo Excelente. termino con eso. Pastor Misa, Pastor Eliobé, ¿cómo termina? Pensamiento final. Excelente, pastor. Volvamos al modelo bíblico para enseñarlo, para transmitirlo y llevar a esta sociedad al rumbo correcto, las familias al modelo correcto de Dios. Un abrazo para todos fuerte. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Eliobé. No tiene que irse, yo corriendo. Y Pastor Misael, dos palabritas porque ya dijiste muchas. Una profunda relación con la palabra, con las escrituras, con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así es. Entonces, muy importante, ven ustedes la iglesia, cómo ha sido importante la historia, cómo es importante en este siglo XXI para que haya transformación, pero si hacemos las cosas a la manera de Dios. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a los que nos escuchan en vivo, a los que nos verán. Les bendecimos. Los esperamos el próximo jueves aquí, en punto de las 4. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Un abrazo.